Buen día, hermanos. Bendición del Señor. Gracias al Señor por sus misericordias en esta mañana que se han renovado. Amén. Estamos respirando, estamos mirando, estamos escuchando. Es pura misericordia del Señor. Amén. Vamos a reflexionar unos minutos en la palabra del Señor. No tomaré mucho tiempo. Quiero que abran la escritura en el libro de Deuteronomio. Es medio complicado este Deuteronomio. Último libro del Pentateuco para los judíos de la Torá. Capítulo 1. Capítulo 1. ¿Lo encontraron? Amén. Estas son las palabras que habló Moisés a todo Israel a este lado del Jordán, en el desierto, en el Arabá, frente al Mar Rojo, entre Parán, Tofel, Labán, Acerot y Diseab. 11 jornadas hay desde Horeb, camino del monte de Seir, hasta Cades Bernea. Y aconteció que a los 40 años, en el mes 11, el primero del mes, Moisés habló a los hijos de Israel conforme a todas las cosas que Jehová le había mandado acerca de ellos. Hasta ahí. Hagamos una oración al Señor. Padre Celestial, en el precioso nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro amado Señor, te pedimos en esta hora que nos asistas en este momento, que nos des gracias, Señor, para hablar tu palabra como para escucharla. Abre nuestros oídos, sensibiliza nuestro corazón, nuestras ansiedades sean puestas a tus pies, Señor. Padre eterno, tu palabra es verdad. Tu palabra es la que nos sustenta. Tu palabra, Señor, es la que nos restaura y nos ha traído vida. Esa palabra encarnada que es Cristo, tu Hijo amado. Señor, me encomiendo a tu gracia, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Quisiera hablar un poquito de algo que he estado como pensando en este último tiempo y bueno, que guarda relación con qué intensidad nosotros amamos al Señor. ¿Cuánto le amamos? El libro de Deuteronomio, cuyo significado es segunda ley, es la segunda ley, no que sea una ley nueva, es una segunda ley porque, como leímos, Moisés está hablándole por última vez a esta segunda generación de israelitas. La primera generación han muerto todos muertos por incredulidad y por rebeldía. Y son estos que tienen un promedio de 20 años, esta nueva generación a la cual Dios, por medio de Moisés, les está hablando. El libro de
Deuteronomio tiene un carácter bien especial. Es un libro en el cual Moisés se dice que por 10 días les habla. Y este libro está dividido en 4 discursos. Y este primer discurso, que va hasta el capítulo 4, Moisés trata de hacer un recuento de lo que ha sido la vida del pueblo de Israel. Este pueblo de Israel que tiene una historia tan particular y tan singular, hermanos, hasta el día de hoy, ¿verdad? Hasta el día de hoy Israel es un pueblo bien especial. Y, y desde siempre el Señor ha amado a este pueblo. Y la historia indica que Dios llamó a un hombre para formar un pueblo, para formar una gran familia. Sabemos que nosotros venimos de ahí porque somos de esa promesa. Y el pueblo de Israel desde un comienzo tuvo una historia muy, muy particular. Y mucha gente se pregunta por qué, comillas, este como favoritismo que pudiese tener el Señor hacia Israel. Pero Israel parte con un hombre, con una persona. El Génesis de Israel es una persona, que es Abraham, a quien Dios le hace las promesas de que en él van a ser benditas todas las familias de la tierra, y no solamente de su genealogía, según sino que van a estar incluidos todos los que van a creer y van a ser hijos de la promesa. Esta historia tan particular de Israel empieza, cuyo trato se empieza a gestar en Egipto, cuando el pueblo, o sea, la familia, los hijos de Jacob, venden a José. ¿Recuerdan cuando venden a José? Eh, Siguiendo como el lente bíblico de esto, la atención que los que compran a José, esa, esa descendencia, los madianitas, eh, Madian era uno de los hijos que tuvo Abraham con Cetura. Y estos fueron mercaderes, fueron como turcos, vendían y compraban. Y ellos son los que pasan por ahí, conocemos la historia, ¿verdad? Y compran a este José. Es curioso, un descendiente de Abraham se conforma un pueblo, que son los madianitas, y compran a José y lo llevan a Egipto. Y se historia cómo Dios va moviendo las piezas, por decirlo de alguna forma, de tal modo que todos los descendientes de Jacob, que fueron como 70 personas, van a Egipto, se instalan allá y se genera y se procrea toda esta nación. El relato a mí me llama mucho la atención porque hay que todo esto tiene que ver con los designios de Dios. Tiene que ver cómo Dios hace las cosas que pareciera que no tuvieran lógica. Y yo creo que eso también es reflejo de nuestra vida cuando nos pasan cosas que no tienen lógica de repente, que no las entendemos, no las comprendemos por qué pasan, por qué suceden. Y ahí es cuestión de tiempo, tiene que pasar el tiempo para que llegue el momento en que podamos entender por qué nos pasaron ciertas cosas, por qué nos sucedieron ciertas cosas, por qué vivimos ciertas cosas, por qué nos angustiamos por ciertas cosas. Y sabemos que detrás de todo eso hay un propósito del Señor que muchas veces no lo alcanzamos a visualizar, a entender, a comprender. Y eso toma tiempo, como tomó tiempo el trato de Dios con el pueblo de Israel. Sabemos cómo Dios saca a Israel, saca al pueblo de Israel de Egipto con mano poderosa, abre el mar rojo, llegan al monte Sinaí, donde
hay este primer pacto, ¿no es cierto? Se establece esta primera alianza con las tablas de la ley, ese monte Sinaí, donde Dios le dice al pueblo de Israel por medio de Moisés cómo debe vivir, cómo debe comportarse, y le da directrices y le da indicaciones de cómo tiene que, cómo tiene que ser su proceder, cómo se tiene que relacionar, cómo se tienen que relacionar entre ellos, cómo lo deben respetar a él, al Señor. Recuerden que la salida del pueblo de Israel es hacia dónde? Hacia Canaán, hacia la tierra prometida. Y en el monte Sinaí está justamente esto que estoy diciendo, donde el Señor da estas leyes, muchas leyes, ¿no es cierto? Hay muchas leyes, hay como 600 mandamientos que se desprenden de estas tablas de la ley con las que bajó Moisés ahí del monte Sinaí o Horeb, que también le llaman. Y, y el pueblo de Israel comienza su recorrido. Y se dice que de Egipto al monte Sinaí eran como 2 o 3 semanas. Y del monte Sinaí a la tierra prometida eran 11 semanas. O 11 días, me parece. 11 días. Pero bueno, la cuestión es que el rango de tiempo es muy menor en relación al tiempo que estuvieron dando vueltas en el desierto. Y todo esto obviamente respaldado por el amor de Dios que está detrás. Implícitamente Dios está detrás de toda esta situación que se está generando. Y como leemos acá, dice el verso 3, y aconteció que a los 40 años, hermanos, en el mes 11, el primero del mes, Moisés habló a los hijos de Israel conforme a todas las cosas que Jehová le había mandado acerca de ellos. Moisés está pronto a cumplir 120 años cuando está hablando estas palabras. Y está hablando ya desde la reflexión, desde lo que ha vivido 40 años con esta generación en el desierto. Y le está hablando a esta nueva generación. Y todos los comentaristas dicen que es un discurso muy sentido el que da Moisés en estos primeros 4 capítulos, porque habla desde una mirada retrospectiva, de meditación, de reflexión, porque él ha visto cómo el pueblo de Israel ha fallado una y otra vez. Sabemos la historia, ¿verdad? El pueblo de Israel fallaba una y otra vez, hasta que el Señor dijo, basta, y todos aquellos que se quejaron en el desierto, sus cuerpos quedaron postrados en el desierto. Qué terrible, ¿eh? Qué tremendo. Pero es la enseñanza, es la escuela de Dios, de disciplina. Y quedó como testigo justamente estos hechos de que el proceder de Dios fue así, porque también había una enseñanza, como lo va a decir Pablo en el Nuevo Testamento, que todas las cosas que le sucedieron o que vivió el pueblo de Israel fueron y quedaron registradas para nuestra enseñanza. Porque nosotros no diferimos mucho, hermanos del pueblo de Israel, en cuanto a su historia. Nosotros también fallamos una y otra vez, una y otra vez. Y Moisés entiende que esta falla, Moisés entiende a través de este discurso reflexivo, Moisés entiende que hay un punto por el cual el pueblo de Israel falló y que era que el pueblo no había amado a Dios, no amaba a Dios. Dios sí amaba al pueblo de Israel, pero esa generación que cayó postrada en el desierto no amaba al Señor. Saben, hermanos, que este libro, hay 21 veces que está el verbo amar en todos sus tiempos. Este libro registra 21 veces el verbo amar. Levítico
y Éxodo, la palabra amor aparece 2 veces. Y en Números no aparece ninguna vez. Pero en este libro aparece 21 veces la palabra amor. En sus distintos derivados y en sus distintos tiempos. Y hay 7 veces en este libro, donde el Señor le pide al pueblo de Israel que lo ame. Que lo ame. Porque Moisés llega a esa conclusión, que el problema de Israel fue que no amó a Dios. Y en otras 7 veces Dios le declara su amor a Israel. Son 21 veces. Son 3 veces 7. ¿Sabemos lo que significa el número 7? 3 veces 7. En este libro, Dios habla de que es una cuestión de amor la desobediencia de Israel. En el 4.10, si me acompañan, leamos desde el 9. Deuteronomio 4, 9, 10. Por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Recuerden que él está hablando a esta nueva generación. Antes bien las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Verso 10. El día que estuviste delante de Jehová, tu Dios en Horeb, cuando Jehová me dijo, reúneme el pueblo, para que yo les haga oír mis palabras, las cuales aprenderán para temerme todos los días que vivieren sobre la tierra, y las enseñarás a sus hijos. Fíjense que acá la primera indicación que el Señor hace a través de Moisés ya a esta nueva generación, y les recuerda que ellos deben temer al Señor, deben temer a Jehová. Y si avanzamos un poquito, en el 10:12, solo algunos ejemplos de lo que estaba diciendo anteriormente de cómo aparece el verbo amar. En el 10:12, ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? ¿Qué pide? ¿Me siguen? ¿Qué pide? ¿Qué pide Jehová tu Dios de ti, hermano? Sino que temas a Jehová tu Dios y que andes en todos sus caminos, fíjense, y que lo ames. Y que lo ames. Y aquí empiezan a aparecer justamente los primeros versos en cuanto a que Dios lo que le está pidiendo a Israel, aparte de que lo debe temer, ese temor sabio, que lo tiene que amar. Y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. En el intertanto de estos 2 pasajes que hemos leído, hermanos, en el capítulo 5, fíjense que en el capítulo 5, nuevamente Moisés recapitula los 10 mandamientos. Capítulo 5, si me van siguiendo, en el capítulo 5, como subtítulo dice los 10 mandamientos. Y nuevamente Moisés le dice a esta generación en qué consisten los 10 mandamientos. Pero acá hay algo nuevo. Acá aparece algo distinto
y que se toma como un nuevo mandamiento. En el capítulo 6, en el 5, recuerden, nuevamente se recuerdan los 10 mandamientos, en el capítulo 6 dice la Escritura, estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú y tu hijo, el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Y aquí aparece una declaración que es propia de los judíos, ¿no es cierto? Oye pues Israel y cuida para ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel. Y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Esta es como la declaración de los judíos hasta el día de hoy. Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Oye Israel. Pero fíjense, y el 5 dice, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. ¿Quién en el Nuevo Testamento evoca este verso? El Señor. El Señor. Y Él dice, este es el gran mandamiento, que amen al Señor. Mire, veamos Marcos capítulo 12. En Marcos capítulo 12, entre paréntesis, este libro de Deuteronomio es el más citado por el Señor. En Marcos capítulo 12, (12:28), bueno, la Biblia que tengo yo acá tiene un subtítulo, ¿no es cierto? No sé si su Biblia la tiene también, pero ¿qué dice el subtítulo? El gran mandamiento. El gran mandamiento. Parece que los otros eran importantes, ¿ya? Los 600 y algo, los 10 mandamientos con las tablas de la ley, con los que bajó Moisés del monte, eran importantes, pero acá dice el gran mandamiento. ¿Cuál es ese gran mandamiento? Dice, acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó. ¿Qué le preguntó? ¿Cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es lo que leímos anteriormente. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Fíjense, este es el principal mandamiento. Después vamos a encontrar que el Señor resume toda la ley en 2 mandamientos, ¿no es cierto? ¿Y cuál era el otro? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. En estos 2 mandamientos se resume toda la ley y los profetas. Hermanos, si se dan cuenta que en este libro que estamos viendo, es cuando Dios empieza a demandar el amor de Israel y el amor del hombre en general. Dios pide que el hombre lo ame. Y porque es el principal y gran mandamiento. Amar al Señor. Y es con todo, ¿ah?
es con todo, es con el corazón, es, es con el alma, es con la mente, es con todas nuestras fuerzas. Es una demanda total que pide el Señor, que le amemos a Él. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones que lo cantamos también, por el Espíritu Santo que nos fue dado. El amor de Dios fue derramado en nuestros corazones, pero ese amor tiene que tener una correspondencia y ese es el problema, que Dios no halló correspondencia en ese amor que le declaró a Israel. Y eso es una realidad hoy por hoy también en general en el hombre. El hombre no ama a Dios. El hombre no se interesa en las cosas de Dios. El hombre le ha dado la espalda a Dios, aunque crea intelectualmente, aunque tenga una creencia, pero no ama al Señor. No ama al Señor. Ahora, hermanos, eh, ¿cómo hay que amar a Dios? ¿Cuál es la prueba de que amamos a Dios? Cuando cantamos. Esa es una prueba, es una manifestación y es una declaración y que a eso al Señor le basta y cantamos y lindos cánticos donde le declaramos el amor al Señor y Dios queda contento con eso, sí, seguramente, pero es más que eso el amor que debemos tenerle a nuestro Señor. ¿Cómo debemos amarle? ¿Qué hay que hacer para evidenciar que nosotros, que yo, que usted, hermano, hermana, ama al Señor? Juan 14:15, por favor. Juan 14, 15. Yo creo que este es como la guía, hermanos. Si me amáis, ¿qué debemos hacer, hermanos? Guardar sus mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará con vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, fíjese, mi palabra guardará y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. El Señor en su pedagogía nos enseña cómo debemos amarle. Y no es un amor romántico, es un amor sufrido, es un amor que nos demanda. Y cuando a nosotros se nos demanda algo que nos incomoda, nos cuesta. Pero el Señor pide que le amemos y que le amemos de esta manera práctica de guardar sus mandamientos. ¿Recuerdan, recuerdan cuando el Señor le dice a Pedro, Pedro, ¿me amas? ¿Cuántas veces le pregunta? 3 veces.
Pedro, ¿me amas? Y Pedro le contesta que sí, que lo ama. Y a la tercera vez Pedro se pone triste porque como que Pedro entiende que el Señor no le está creyendo que lo ama. Recuerden que está muy fresco el hecho de que Pedro negó al Señor. Horas antes Pedro había negado al Señor vergonzosamente. Y el Señor le pregunta tiernamente si le ama, pero para restaurarlo, no para avergonzarlo, porque cuando le dice Pedro, sí, tú sabes que te amo, ¿qué es lo que le contesta el Señor? Le contesta que tiene que tener un servicio. Si tú me amas, bueno, apacienta mis ovejas. Preocúpate por las ovejas, porque eso también es amarme a mí. Preocúpate por tus hermanos. Preocúpate por quién estarás a cargo. Preocúpate por los desvalidos. Preocúpate por aquellos que quizás les cuesta avanzar. Y de esa forma tú me vas a estar amando. Porque el amor al Señor también tiene que ver con amarle a Él y amar a los hermanos. Y debemos amarnos. Y esa es también una manifestación clara que amamos al Señor. Pedro, en su carta, en el capítulo 1, en la primera carta, capítulo 1, verso 8, si lo podemos buscar. Primera de Pedro 1, 8. Si alguien lo tiene. Pedro sabe de esto. ¿A quién amáis sin haberle visto? En quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Amén. ¿A quién amáis, hermanos? Esta mañana hemos declarado el amor al Señor, no lo vemos, pero lo amamos, dice Pedro. ¿A quién amáis sin haberle visto? ¿En quién creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable? Bendito sea el Señor. Efesios 6. Una última cita. Efesios 6. Efesios 6, 23, 24, el apóstol Pablo dice, paz sea a los hermanos y amor con fe. Amor con fe. Me llama la atención esa expresión. Amor con fe. De Dios Padre y del Señor Jesucristo. La gracia sea con todos los que, ¿con quién? Con los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor. ¿Cómo tiene que ser ese amor? Inalterable. Y termina Pablo, amén. Estos dos últimos, Pablo empezó con la gracia y la paz en la carta y termina con la paz y la gracia, dos conceptos, dos pilares de nuestra fe, la gracia y la paz. A todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Esta expresión inalterable es que este amor no se corrompe, es que este amor es duradero, es que este amor no va a perecer. Eso quiere decir, con amor inalterable, y que será y se convertirá en un amor eterno. Eterno, los dones pasarán, ¿no es cierto? La fe va a pasar, la esperanza va a pasar, pero el amor permanecerá para siempre. Y ese es el amor que nosotros le debemos al Señor.
un amor inalterable. Qué expresión más hermosa en cuanto a la motivación y a la exhortación a la vez que el apóstol Pablo nos hace. A todos los que aman al Señor Jesucristo con amor inalterable. Hermano, yo no sé cómo nosotros pudiésemos medir esto, de cómo amamos al Señor, de cuánto le amamos. La verdad es que uno a veces debiera sentirse que a lo mejor le damos al Señor un amor muy paupérrimo, muy pobre. Quizás muchas veces ocupamos nuestro tiempo en tantas otras cosas. Tenemos tantas otras prioridades para no amar al Señor. Cuando leíamos en Marcos que el gran mandamiento es amar a Dios con todo, con la mente. Con la mente. ¿En qué ocupo la mente, hermanos? ¿Cómo ocupo mi mente? ¿Cómo ocupo mis pensamientos? ¿Qué pensamientos albergo en mi cerebro que me llevan a tomar acciones que no corresponden y que ponen como en tela de juicio ese amor a Dios que yo declaro con mi mente? ¿Qué hago con mi mente? Le doy lugar a la palabra, le doy lugar a otras cosas. El corazón, hermanos, nuestro corazón, ¿cuántas veces nuestro corazón se inclina por otras cosas? ¿Cuántas veces nuestro corazón superpone otras cosas en vez de lo de Cristo? Nuestro corazón, que es tan engañoso y perverso, dice la palabra, usa términos fuertes. ¿Cómo nuestro corazón puede estar siempre inclinado por las cosas del Señor? Porque nosotros arrastramos cosas que muchas veces nos hacen perder la mirada de cómo debemos amar al Señor. Y ese amor se va convirtiendo en un amor muy débil, muy inconsistente muchas veces. Y aunque estemos acá sentados, y en general, nuestro corazón, hermanos, como Dios nos manda a cuidar el corazón, porque de él emana la vida y la vida es Cristo. Con toda tu alma, el centro de nuestras emociones. ¿Con cuántas otras cosas nosotros nos podemos emocionar y quebrarnos con otras cosas? Cuando vemos una película, vemos algo, nos quebrantamos, pero a veces no nos quebrantamos por lo de Cristo, no lloramos por lo de Cristo, no nos da pena lo de Cristo, no nos da pena los sufrimientos de Cristo. Con nuestras fuerzas, hermanos, hay que amar a Dios también. No sé cuánto nos desgastamos por el Señor. No sé cuál es nuestro esfuerzo que le damos al Señor. Con nuestras fuerzas significa ir allá, venir para acá, negarse, desgastarse, ocupar el tiempo en visitar, en llamar al que lo necesita, ocupar nuestras fuerzas en lo de Dios, trabajar por lo del Señor, dar todos esos momentos al Señor.
No tenemos escapatoria, hermano. La demanda es total de todo nuestro ser, alma, cuerpo, espíritu, pensamientos. Y yo me declaro falto en esta mañana. Me declaro falto en ese amor perfecto que el Señor nos demanda a nosotros. Porque hay muchas cosas que yo hago y que no honran al Señor. Hay muchas cosas que yo hago y no estoy amando al Señor. Pero el Señor me ha amado con amor eterno. Y aunque yo no ame al Señor o no tenga esa correspondencia que Él quiere, lo glorioso y es lo que nos conmueve es que Dios me sigue amando igual. Dios me sigue amando igual. A pesar de mis deficiencias, de mis pecados, de mis debilidades, de mis murmuraciones, de mis pecados ocultos, Dios me sigue amando igual. Y ese sí que es un amor inalterable de Dios hacia nosotros. Y Dios nos pide también que lo amemos de manera inalterable, como decía el apóstol Pablo. Que el Señor nos ayude, hermanos, a corresponder este amor. Yo sé que todos amamos al Señor. El punto es que el Señor quiere más, quiere más, quiere más. Porque esa es la demanda. La demanda es total. Y es todos los días. Es todos los días, por las mañanas, cuando abrimos nuestros ojos, como se decía por ahí, el primer pensamiento debe ser Cristo. Debe ser el Señor. Las primeras palabras deben ser encomendarnos al Señor. No acordarnos del Señor al mediodía o en el transcurso de la tarde o en la noche. Que el Señor en nuestra mente siempre esté presente, en nuestros pensamientos. Aleluya, hermanos. El Señor nos ayude, nos asista a que seamos coherentes y podamos corresponderle este amor al Señor. Espero que reciban esta breve palabra de reflexión de parte del Señor y que cada día podamos amar más al Señor, a pesar de nosotros mismos. Les invito a orar, hermanos, a inclinar su rostro. Abra sus labios, hermano. Padre, yo te pido perdón, Señor, eh, por no amarte como tú quieres que te ame, Señor, con todo mi ser. Aleluya, hay tantas cosas que me desvían de tu mirada muchas veces, Señor. Tantas situaciones que me pueden alejar de ti, Señor. Cuántas cosas puedo albergar en mi corazón y que no te honran, Señor. Cuántos pensamientos feos, oscuros puedo tener, Señor, y no te honran y por ende no estoy amándote. Es tan alta tu demanda, Señor. Pero tú nos tienes que seducir con tu amor. Tus cuerdas de amor tienen que seguir trabajando en nuestros corazones para traernos a ti, para llevarnos al desierto y decirnos cuánto nos amas, como decía el profeta. Padre Celestial, en esta mañana te pedimos perdón como iglesia, porque quizás, y es muy probable que no hemos estado a tu altura, a esa correspondencia que tú quieres, que nuestro amor sea total hacia ti, exclusivamente hacia ti. Ayúdanos con las luces de este mundo. Ayúdanos con nuestros deseos carnales, que día a día batallan contra nuestra alma. Oh Señor, qué bueno que tú eres amor, Señor.
Qué bueno que tu amor no mengua, porque si fuera así, Señor, seríamos como esos israelitas que sus cuerpos quedaron postrados en el desierto. Gracias, Padre eterno. Gracias, Padre celestial. Descansamos en tu amor, glorioso amor, profundo amor, precioso amor. Gloria a tu nombre. Amén. Amén, hermanos. Señor nos guarde. Tenga misericordia de nosotros. Amén.